La semana pasada estuvimos haciendo la lección 1 y estuvimos empezando a hablar de lo que piensa Dios sobre las tradiciones y hablemos un poco del origen y de la extensión. Estuvimos hablando de que para el evangelismo mundial hay dos grandes problemas, ¿os acordáis? ¿Cuáles eran? La cercana venida de Cristo y el anticristianismo de demonios, ¿vale? Precisamente por los avivamientos que se despiertan en diferentes naciones, los demonios se atrincheran en un lugar, en este momento por ejemplo los árabes, etcétera, y provocan mayor fuerza en un lugar en vez de tener un gobierno expandido en diferentes lugares, ¿vale? Estuvimos también hablando de que hay fortalezas que crea el infierno, crea Satanás, para que no pueda llegar la luz de Dios a las personas ni a las ciudades o pueblos. Estuvimos hablando que había gobernadores en pueblos, ciudades, países de demonios, ¿vale? Estuvimos leyendo versículos que había principados, etcétera. Y hablamos de que las fortalezas tenían dos características, ¿os acordáis? Opaca la luz y extiende las tinieblas. Una manera defensiva corta todo lo que viene de Dios y la manera ofensiva manda dardos para seguir dañando a las personas. Hay fortalezas personales, personas que su mente, porque las fortalezas tienen que ver con la mente, ¿vale? Nos ha dado armas para la destrucción de fortalezas, tiene que ver con patrones de conducta que arrastramos. Estuvimos hablando de maldiciones generacionales, que en realidad es esto, todos los patrones de conducta que se arrastran de padres a hijos, de hijos a nietos, etcétera, etcétera, en realidad son, a lo mejor maldiciones generacionales le suena mal a la gente y se puede llamar también consecuencias generacionales, ¿no? Estamos hablando de patrones de conducta que se extienden de padres a hijos, nietos, etcétera, etcétera, y siguen haciendo las mismas cosas que hacían sus padres. Estuvimos hablando que una de las cosas que utiliza el diablo para potenciar su autoridad con el paso del tiempo, ¿qué es, por ejemplo? A nivel territorial, ¿qué es lo que utiliza el diablo para fortalecer su autoridad y seguir teniendo autoridad sobre las generaciones? Que las fiestas paganas sigan como tradición de generación en generación. Las fiestas paganas, las celebraciones, la fiesta al santo, a la virgen, a no sé qué, al tacatá, son fiestas tradicionales que por medio de eso se sigue haciendo el mismo ritual de origen y sigue manteniendo la autoridad sobre ese territorio y sobre esas personas que están en ese territorio. Estuvimos hablando de que como la luz, los cielos fueron abiertos cuando Jesús vino a la tierra, hubo un avivamiento en ese tiempo porque estaban los cielos abiertos, había Jacob, una visión de Jacob que después se cumplió en que veía ángeles subiendo y bajando, y está claro que con el pecado se teje una cubierta de tiniebla y cada vez la luz de Dios se ve menos, digamos, desde arriba hacia abajo, las ciudades cada vez están más perdidas y entonces Dios necesita que ya que esa luz se ve poco, se transmite poco por la naturaleza, etcétera, etcétera, del cielo a la tierra a los hombres, necesita que nosotros como hombres de tú a tú seamos la luz del mundo, para transmitir la luz del cielo a los hombres nosotros personalmente, ¿vale? Tenemos esa responsabilidad. Estuvimos hablando también entonces de que no nos podíamos conformar a lo de este siglo, y hablamos de siglo, ¿no? De que no habla ni de milenio, quinquenio, año, no, de siglo. Habla de precisamente una generación en la que tus padres aprenden los patrones de conducta y te los reciben a ti, te los pasan para ti. O una sociedad que pasa en ese siglo más o menos, crean los patrones de conducta, una idiosincrasia. Estuvimos hablando de que hombres de Dios, ¿os acordáis? Moisés tuvo que ser reeducado 40 años porque los patrones de conducta, su mente estaba en Egipto, estaba en palacio y él tenía que reeducar la mente para ser el pastor y libertador que Dios necesitaba. Israel tenía que reeducarse en el desierto para no arrastrar la tradición de Egipto a la tierra prometida. Estuvimos hablando de que Abraham tuvo que soltar su padre, tuvo que quitarse los Dios del medio, porque si no su padre seguramente le hubiera sido depresión en los momentos que hubiera tenido que tomar decisiones, porque su padre hubiera intentado vender la tradición, nosotros somos así, hijo, y entonces pues sin su padre puede hacerlo mejor. Estuvimos hablando de Gedeón, cómo destruyó todos los altares que tenía su padre y el pueblo para que la bendición de Dios llegara, ¿vale? Hombres que pasaron por eso. Y por último estuvimos hablando de lo visible y lo invisible, vimos en 2 de Corintios, vimos en Romanos, cómo la ira de Dios se desata cuando se usa algo visible para darle gloria a algo que no es Dios, ¿vale?
Dice que hicieron diferentes, adoraban a dioses, a cuadrúpedos, a no sé qué, en Romanos 1. Entonces, todo lo que se usa, que es visible, para dar la gloria a algo que no es Dios, sea demonios o lo que quieran llamarle, pero detrás están los espíritus, desata la ira de Dios, ¿vale? Por eso, en los primeros 2 mandamientos, de los 10 mandamientos, dijo, ¿qué dijo los 2 primeros mandamientos? Amarás a Dios y no te inclinarás ante otros dioses. Precisamente lo destaca por el que no quiere que pase eso. Y estuvimos hablando que los primeros hombres que de una forma oficial empezaron a crear una cultura corrompida, porque estuvimos hablando que la cultura y la tradición no es mala, hay buenas y hay malas, pero hay que examinarlas si están en línea con la palabra. Todos tenemos tradiciones, todos tenemos una cultura, hay que examinar qué cosas, qué costumbres que arrastran nuestra cultura y tradición no están acorde con la palabra de Dios. Por lo tanto, los primeros hombres que oficialmente más o menos marcaron una cultura corrompida, estuvimos hablando que era en Génesis 11, la Torre de Babel, ¿vale? Ahí, de alguna forma, es el inicio del pensamiento de Babilonia. Es la semilla de Babilonia que después, en una nación llamada Babilonia, ya con tierra, en la geografía, se extiende a lo visible, pero en lo invisible, en la Torre de Babel empiezan esos patrones de conducta. Y estuvimos hablando que precisamente la torre tenía, ¿cómo era? Sí, como una figura figurat. La torre, dicen los arqueólogos, que era en figura figurat, atracción a demonios y el ocultismo. La Torre de Babel, ¿vale? Una cosa, pero ¿quién determina que esa forma atrae demonios? Porque a lo mejor los brujos utilizan diferentes... Pero yo imagínate, yo como arquitecto hago un piso con esa forma. ¿Eso significa que, aún yo siendo cristiano, yo lo... porque de esa forma atrae los demonios? Los masones hacen un montón de edificaciones con formas determinadas para provocar una atracción de demonios. En más ciudades están hechas por masones, son ciudades hechas masónicas, eran los que trabajaban con el ocultismo para la atracción de demonios sobre una ciudad y sobre un pueblo. Entonces, esto es lo que determina precisamente de cómo coincide que hoy hagan lo mismo que hacían entonces. Porque el que hay detrás, el diablo, sigue siendo el mismo que les inculca hacer ciertas cosas que atrae demonios a ese lugar. Sería en este caso, por ejemplo, yo soy el malo, el que quiere hacer esto, entonces ¿qué hago? Le digo al arquitecto, construyeme de esta manera, entonces el arquitecto Imagínate que os sorprenderíais. construye, pero yo sé para qué fin lo estoy mandando. No lo vas a hacer igual si no es que el diablo te lo marca. Porque tiene unas formas hechas específicas, unas medidas. Hay ciudades que están hechas de forma que las calles, cuando tú ves el mapa en general, hace una cruz boca abajo. Son masones. Hicieron la ciudad y reedificaron. Los masones son los que trataban por el cultivo. De figuras figuras que se le llama, que es lo que se utiliza en el ocultismo. Sí, pero son ¿Cómo funciona? Es una forma que le podríamos decir tipo triángulo. Forma figural, más o menos, ¿no? Es como una forma así, eso es, algo así, pero eso es, pero no con punta. sin punta. Bueno, acabaría en punta, pero no acabaron, claro. Pero más o menos siempre acaba, por eso es tipo triángulo. No sé si habéis visto este triángulo que tiene el ojo dentro, etcétera. Son las figuras figuradas. Sí, son de los masones, son los de los masones. Sí. El que tiene un ojo, ¿no? Ahí lo tienes, ahí lo tienes. De los locos. ¿Vale? Y por último estuvimos hablando también que hay que contextualizarse, hay que contextualizarse aún en nuestra evangelización a la sociedad que toca. Estamos aquí, a la sociedad donde estamos. Sociedad y país. Por ejemplo, no es lo mismo evangelizar en Bolivia que en Perú, que en España. Cada país es diferente y tiene una cultura diferente. ¿Vale? Vemos qué ejemplo dimos de contextualizar ahí la evangelización. Hablamos de Pablo a los griegos. Como en Hechos capítulo 17 les habla de lo que estaba en auge en aquel tiempo en los griegos, el arte y los templos. Entonces, Pablo predicó, pero usando las dos cosas que les estaban atando ahí. ¿Vale? Entonces vamos a contextualizar el mensaje a lo que toca. Y ahora vamos a la parte 2, después del repaso de la 1,
vamos a ver hoy un poco la perspectiva de Dios en cuanto a las tradiciones, la perspectiva que tiene Dios expresada en sus siervos, ¿vale? Primero de todo vamos a leer algunas definiciones que no leímos la semana pasada de lo que tiene que ver con tradición, ¿vale? Por ejemplo, vamos a ver la definición de costumbre. Una costumbre, ¿qué es una costumbre? Una costumbre es un hábito o tendencia adquirida por la práctica frecuente de un acto, ¿vale? Un hábito o tendencia adquirida por la práctica frecuente de un acto. Una costumbre es un hábito o tendencia adquirida por la práctica frecuente de un acto. O sea, repite, hace una misma cosa y se vuelve una costumbre, ¿vale? Por lo tanto, llega a ser, las costumbres son formas de comportamiento que nos distinguen de otro grupo, de otras personas, ¿vale? Son formas de comportamiento. Vamos a ver también, a definir lo que sería la idiosincrasia. ¿Qué es una idiosincrasia? Una idiosincrasia es un conjunto de características. ¿Cómo? Idiosincrasia, junto todo. Esto es para que luego lo vayamos, todo tiene que ver, son términos que tienen que ver un poco con lo mismo. Idiosincrasia es un conjunto de características hereditarias o adquiridas, voy más lento por los que apuntan, que definen el temperamento y carácter. Del principio, porfa. Definen el temperamento. ¿Cómo? ¿Desde el principio? Sí. Es un conjunto de características hereditarias o adquiridas que definen el temperamento y carácter distintivo de una persona o un colectivo. Distintivo de una persona o un colectivo. Llega un momento que cuando se desarrollan diferentes hábitos, costumbres, etc., llega un momento que la idiosincrasia llega a ser como el carácter en el que está. Es como que ese grupo tiene una cierta idiosincrasia y nos está hablando del carácter que se asienta sobre esas tradiciones, costumbres y formas de hacer de ellos, ¿vale? Vamos a ver la definición también, la tercera, habrán 4, de cultura. La definición de cultura es los conjuntos de saberes, creencias y pautas de conducta. Todo esto en la semana lo iréis viendo y la semana que viene preguntaré un poco cómo lo enlazaréis todo eso. ¿Saberes, creencias? Conjunto de saberes, creencias y pautas de conducta en un grupo social. No, los conjuntos de saberes, creencias y pautas de conducta de un grupo social. De alguna forma la cultura sería la forma de vida que lleva un cierto grupo, raza, país, etcétera, personas, una cierta forma de vida asentado en las tradiciones que llevan, ¿vale? Entonces puede, sin haber un lugar geográfico donde se asienta ese grupo, tienen una cultura. La cultura griega tuvo un auge en su tiempo, la cultura egipcia, la cultura romana. Estuvimos viendo diferentes culturas que, por ejemplo, los griegos tenían una cultura en la que creían pues, en la mitología, creían en un tipo de vida diferente a lo que luego después creían los romanos. Vemos una cultura diferente, una forma de ver la vida diferente, unas creencias diferentes. Y cuando las creencias cambian, las pautas de conducta cambian un montón, porque las creencias es lo que lleva al fin y al cabo a cómo se cree y cómo se piensa. ¿Vale? Y por último, tradición es cada uno de aquellos acuerdos. La tradición es cada uno de aquellos acuerdos que una comunidad considera dignos de constituirse como parte integral de sus usos y costumbres. Cada uno de aquellos acuerdos. Cada uno de aquellos acuerdos que una comunidad considera
cada uno de aquellos acuerdos que una comunidad considera dignos de constituirse como una parte integral de sus usos y costumbres. Y acaba de escribir esto también, para añadirlo, y ya para de escribir en esa parte. Integral de sus usos y costumbres. Suele transmitirse, En tradición también. suele transmitirse genéricamente sobre el conocimiento. Suele transmitirse genéricamente sobre el conocimiento. Sobre el conocimiento, coma, sobre principios y por último, y sobre fundamentos socioculturales. Seguimos con las tradiciones y vamos a ver qué dice Pablo sobre las tradiciones. Gálatas 1, busca Antonio. Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre. Sigue. Yo no tu castigo. Yo me auguro, sino por revelación de Jesucristo, porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera la iglesia de Dios y la asolaba. Y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí, para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne ni sangre. Cuando le agradó al Hijo, él era más celoso que ninguno de las tradiciones. Cuando el Hijo quiso, cuando Dios quiso que él lo predicara, él no consultó sus tradiciones o si las tradiciones tenían que ser estorbo, ¿vale? Porque no vivimos de lo que, como hablamos siempre, no vivimos en la línea de lo que podemos hacer. Apuntaros esa también. No vivimos en la línea de lo que podemos hacer, sino que vivimos en la línea de qué podemos hacer mejor para Dios. Ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Y después de 3 años subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días. Pero no vi a ningún otro de los apóstoles sino Jacobo, el hermano del Señor. En esto que os escribo he aquí delante de Dios que no miento. Después fui a las regiones de Siria y Cilicia, bueno, etcétera, etcétera. Aquí la idea es esa, vamos a buscar, porque se nos ha ido la tarde, vamos a ir más rápido, en Colosenses 2. Colosenses capítulo 2, versículo 6. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él, arraigados y sobreedificados en Él y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acción de gracias. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Buscamos también en el mismo capítulo 2, en el versículo 20. Pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué, como si vivieseis en el mundo, sometéis a tales preceptos todavía? Tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres, cosas que todas se destruyen con el uso. Buscamos en Romanos 1:20. Esto es lo que Pablo un poco habló de las tradiciones. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. En sus razonamientos. ¿Y de dónde nacen los razonamientos? ¿De dónde nacen esos razonamientos? ¿A qué nos llevan? Se envanecieron en realidad a los razonamientos que recibieron de padres, de abuelos, a la tradición que recibieron. Y ha hablado en Colosenses, ha hablado en Gálatas de la tradición. Y en Gálatas 3 vuelve a hablar en la iglesia de Galacia de gente que también está en tradición
en Gálatas capítulo 3, puede apuntarlo si quieres, versículo 1 al 5. Oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Esto solo quiero saber de vosotros: ¿recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ¿ahora vais a acabar en la carne? ¿Tantas cosas habéis padecido en vano? Si es que realmente fue en vano. Aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Nos está hablando en todo momento, en todos estos versículos, de tradiciones y de que cuando conocemos al Espíritu, de personas que conocen a Dios, conocen a Jesús, aceptan a Jesús en sus vidas y lo que hacen es seguir dejándose llevar por la tradición, habiendo conocido a Dios ya. Se dejan llevar igual por razonamientos que han sido sembrados desde los padres, por la tradición y costumbres de hombres, sin darle el primer lugar a Dios. Esto es lo que piensa Pablo sobre las tradiciones, y precisamente no les habla a los Gálatas pues de guapos. Le dice necios, le dice insensatos. Para Dios, la perspectiva que deja ver Dios expresada en Pablo, por ejemplo, es que aquellos que tienen costumbres y tradiciones, que no las examinan ante la palabra de Dios, y aun estando en la iglesia y en Dios, siguen con esas costumbres y tradiciones que no están en línea con la palabra, son insensatos y necios delante de Dios. Es lo que es expresado por Pablo. Vamos a ver también lo que dice Pedro, por ejemplo, en 1 de Pedro 1, versículo 18. Vamos a ir más rápido así. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles, como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Jeremías 16, 19 dice: Oh Jehová, fortaleza mía y fuerza mía, y refugio mío en el tiempo de la aflicción, a ti vendrán naciones desde los extremos de la tierra y dirán: ciertamente mentira poseyeron nuestros padres, vanidad, y no hay en ellos provecho. Está hablando de naciones extranjeras que llegan, y los padres toman las tradiciones de estas naciones extranjeras y crían a sus hijos en base a esas tradiciones de naciones extranjeras. Entonces está diciendo realmente que Dios está en contra de las tradiciones que no están en línea con su palabra. ¿Qué es lo que piensa la humanidad de las tradiciones? ¿Qué es lo que pensamos nosotros de las tradiciones? Las tradiciones son todas buenas, son todas malas, hay buenas y malas. Sabemos que hay buenas y hay malas. Pero hay un problema que tenemos, y es que si nosotros no examinamos nuestras costumbres, no nos vamos a dar cuenta si son buenas o malas. Si nosotros no examinamos si tomar tereré mucho al día es malo, no sabemos si es una mala costumbre. Eso es interesante. Si nosotros no examinamos cualquier tipo de costumbre, por ejemplo, una de las que hablaremos en los miércoles siguientes, estaremos hablando de algunos rituales o tradiciones con los fallecidos. Cosas que se hacen porque siempre se han hecho, porque mi padre siempre los ha hecho, porque mi abuelo siempre lo ha hecho, y son tradiciones quizás de un origen totalmente de cultismo. Y no, precisamente no le sirve a Dios. Sí. No, sobre lo que ha dicho, por ejemplo, sobre el interés que tenemos. Si llego yo a que no me viene y estoy dañando mi estómago o algo de mi cuerpo, eso va también contra la palabra. ¿Por qué? Claro. Porque estoy haciendo daño a mi salud. Entonces ahí sí que no sería Ya bueno. lo han mirado que os va bien, ¿no? No, hay que... En Jeremías capítulo 10, versículo 2, apuntar capítulo 10, versículo 2 y 3, y capítulo 18 de Jeremías, versículo 11 al 15. Hemos visto que dice Pablo, que dice Pedro, vemos que dice Jeremías en el capítulo 10, en el 2. Así dice Jehová: no aprendáis el camino de las naciones, ni de las señales del cielo tengáis temor, aunque las naciones las teman, porque las costumbres de los pueblos son vanidad. Las costumbres de los pueblos son vanidad. Porque la costumbre que nosotros como pueblo de Dios, somos un pueblo.
Y los pueblos tienen tradiciones, tienen costumbres, pero el pueblo de Dios es un pueblo y tiene que tener unas tradiciones, unas costumbres, y no precisamente la de las naciones extranjeras, la de nuestros padres, no, las de Dios. Podemos guardar la de nuestra familia, que no van en contra de la palabra de Dios, pero tenemos que guardar las de Dios primeramente, porque si hay algo de mi familia que lo guardo sin estar muy claro o siendo que no es de Dios, ¿qué es eso delante de Dios? Lo hemos dicho antes. Es una altivez de pensamiento ante el conocimiento de Cristo. Es una altivez de pensamiento ante Dios. Es altivez de decir, no, pero es que esto, entre mi padre físico y tú como padre espiritual, elijo las costumbres de mi padre físico. Estoy hablando de tradiciones que se oponen de Dios con la del hombre, ¿vale? Jeremías 18, hemos dicho también, leemos este último de Jeremías, en el versículo 11. Ahora pues, habla luego a todos hombres de Judá y a los moradores de Jerusalén, diciendo, así ha dicho Jehová, he aquí que yo dispongo mal contra vosotros y trazo contra vosotros designios. Conviértase ahora cada uno de su mal camino y mejore sus caminos y sus obras. Y dijeron, es en vano, porque en pos de nuestros ídolos iremos y haremos cada uno el pensamiento de nuestro malvado corazón. Por tanto, así dijo Jehová, preguntad ahora a las naciones, ¿quién ha oído cosa semejante? Gran fealdad ha hecho la Virgen de Israel. ¿Faltará la nieve del Líbano a la piedra del campo? Bueno, seguimos al 15, el 14, déjate de poeta. Porque mi pueblo me ha olvidado, incensando a lo que es vanidad, y ha tropezado en sus caminos, en las sendas antiguas, para que camine por sendas y no por camino transitado. Y está hablando todo en el contexto de tradiciones de naciones extranjeras, porque Israel, uno de los problemas que tuvo siempre, es que siempre se dejaba sembrar tradiciones de naciones extranjeras. Siempre había uno que se levantaba fuerte, hacía una libertad, una conquista, pom, ese después moría, y los hijos, nietos, etcétera, durante generaciones, Israel se volvía a corromper. Aun cuando con Josué volvieron a la tierra prometida, dejó de estar Josué, y la siguiente generación empieza a corromperse y a mezclarse con los gentiles. Entonces, ¿qué pasa? Que nosotros tenemos que examinarnos siempre, porque son muchas las cosas que pueden venir. Hay cosas que se piensan mal, ¿no? Como estábamos hablando la semana pasada. Decir, no, yo sé que esto está mal y no me lo voy a quitar. Pero hay otras cosas que son muy sutiles y que si nosotros las examinamos y simplemente las hacemos, ¿por qué? Porque a lo mejor en la misma iglesia, por tradición evangélica, se ha permitido y no las examinamos simplemente por eso, no nos exime de la culpa. ¿Entendéis la tradición evangélica, no? Normas de hombres sobre las mismas iglesias que están dañando eso. ¿Alguno me puede decir tradiciones evangélicas? Por ejemplo, que las mujeres se sienten en un lado y los hombres en otro. ¿No? Por ejemplo. Pero eso no son tradiciones evangélicas, eso son tradiciones gitanas. No. Ya son gitanas, ya Solo en son. las iglesias. Hay muchas iglesias latinas que también lo hacen. Pero porque la tradición no la tradición, sino la conducta de ellos es así, machista. No, pero en este caso de ellos. Pero hay muchos más. Las iglesias de hermanos también lo hacen. Piensan en es un poco el pensamiento machista de la Biblia en aquel 2 Corintios, pero las mujeres en un lado, el hombre en otro, etcétera, etcétera. ¿Vale? Entonces, hay muchas tradiciones, por ejemplo, que la Santa Cena tenga que ser todos los domingos. Entonces, porque alguien lo hace siempre, pues si no lo hace parece que sales de la norma. Y ya hay otra tradición. Por ejemplo, tradiciones evangélicas, yo aquí he puesto algunas, ¿no? Aquí a lo mejor suena raro, pero hay muchas iglesias que todavía están con eso. No te pintes, no te eches tintes en el pelo la mujer, no te depiles,
según qué cosa, o sea, la relación íntima entre el hombre y la mujer, pues limitada a lo mínimo, a lo justo. ¿Qué más podríamos decir? Tradición evangélica. El vestido largo. El vestido, la falda larga de las mujeres hasta el suelo, hasta los tacones, ¿no? Hasta ahí, hasta el tobillo. La barba del hombre es pecado. El hombre no puede barbar, tiene que ir afeitado. Por ejemplo, tradiciones evangélicas. Estoy diciendo algunas que ya nosotros ni las oímos a veces, ¿no? Muchas latinas se mantienen ahí. El pastor tiene que llevar corbata para predicar, o traje. Que no puede llevar un pastor tejano, porque en aquel momento el tejano, en los tiempos que salieron los tejanos, era muy de pasota, muy de y entonces no puede ir un pastor. Ahora lleva viendo, ya se ve más, ¿no? Sí, ya digo. Como también en algunas que las mujeres deben ir con el velo. Con tapado la cabeza, ¿no? Sí. ¿Esta es una tradición? También son tradiciones. El tipo, sí, necesitamos de alguna forma tener un orden, ¿no? Pero el estilo de música, el danzar, el estilo de la alabanza, el estilo de todo, de la predicación, todo en general, ¿no? El dulce en general, muchas veces, pues, precisamente se tiene de que no tiene que ser así, que nadie se mueva de la silla, no vale la batería porque es medio demoníaca, etcétera, etcétera. O sea, un montón de cosas. Sí, la guitarra eléctrica, por ejemplo. Todo esto ahora mismo se ve normal, pero en su tiempo cuando las baterías salieron, no se aceptaba en la iglesia. Eso era de, madre mía. La guitarra eléctrica, heavy. Algunas, bueno, por ejemplo, esto sí se mantiene mucho, no tanto en muchos sitios, pero también el hablar de sexo en la iglesia, ¿no? Parece que es un problema el hablar de sexo en la iglesia. Incluso hay lugares o denominaciones que los pastores tienen que tener cierta edad para ser pastores, porque muy jóvenes no los aceptan. Entonces, hay muchas tradiciones evangélicas. En este caso, yendo a uno de los temas de antes, el permitir que la pareja se case sin pasar por lo civil es una tradición de la iglesia evangélica en denominaciones. Entonces, son tradiciones, ¿por qué? Porque hoy en día los jóvenes lo hacen creyendo que lo están haciendo bien. Tienen la palabra y deberían saber, pero ellos que están seguros que lo están haciendo bien, porque se lo han dicho sus padres, sus abuelos. Entonces, son tradiciones que pasan, ¿vale? Vamos a mirar, por último, para terminar hoy, no que voy a terminar ya, pero el último que nos vamos a centrar, Jesús, lo que dijo sobre las tradiciones. Vamos a mirar en Mateo 15. Mateo 15. Del 1 al 20 habla la historia, no vamos a leer todos, pero en el 8, por ejemplo, pone este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Y aquí tenemos que tener un equilibrio siempre todo de que las normas morales que nos establecemos no sean mandamientos de hombres que paren lo que el Evangelio. Y aquí es donde entramos un poco en estos ciertos temas donde no especifica la palabra si es pecado o no y nosotros decidimos darle una dirección como una norma moral para no caer precisamente en lo que cayeron los fariseos y escribas. Dice el versículo 19 también, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias, y estas son las cosas que contaminan al hombre. Aquí, por ejemplo, estamos hablando de una historia en la que, no sé si sabéis, en Mateo, en estos versículos del 1 al 20, habla de que los fariseos y los escribas, los religiosos de aquel momento, se quejaron ante Jesús y les señalaron porque no se lavaron las manos. ¿Vale? No se lavaron las manos. Claro, los muchachos utilizaban las manos para... No se lavaron las manos. Y ellos tenían como una doctrina, como una ley de que había que lavarse las manos. ¿Vale? Y entonces ellos juzgan a Jesús y sus discípulos porque no se lavan las manos, cuando a la misma vez ellos lo que están haciendo es ser legalistas, que están estableciendo leyes
que van en contra de Dios, o leyes que, mejor dicho, por otro lado, leyes que establecen ir en contra de Dios, y estas no tienen ningún tipo de sentido. Y por eso son capaces de condenar. Por ejemplo, vamos al mismo versículo, o sea, en el mismo contexto, en Marcos, capítulo 7. Aquí Jesús lo que hizo en aquellos tiempos, ¿sabes qué es? Llevar a los fariseos y escribas a que examinen sus leyes. Claro, no lo hicieron. Además, ellos estaban muy convencidos, pero estaban haciendo bien. Eran gente que obedecían la ley, pero no la ley y los 10 mandamientos, no, y todas las leyes que pusieron los hombres también, ¿vale? En Marcos 7, 21, bueno, vamos a leer en el 8. ¿En el 8? Marcos 7, versículo 8. Que era una tradición. Sí, la ley era una tradición. Entonces, si no te la lavabas, estabas insultando. Pero por eso son leyes de hombres. Y Jesús, de alguna forma, lo que les hace es examinar y decir, ¿qué pasa? Vuestras tradiciones, vuestras leyes las lleváis ahí. Y aquí es donde vamos a ver un poquito más por qué. Nos de este versículo, cuando le dicen que por qué sus discípulos no se lavan las manos, da a entender que Jesús sí que lo hacía. Bueno, en ese caso seguramente, pues no lo he mirado ahora mismo, ¿no? Lo pilla ahora. La preguntilla, claro, sí, pero... que se ha derramado el agua, ¿no? Se quejan de los discípulos, ¿no? Sí, por eso sí. Pero que tampoco demos por sentado que sea así. Porque vinieron después. El tema es que en Marcos 7 dice desde el 8, porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres. Los lavamientos de los jarros, de los vasos de beber, estos son otro tipo de tradiciones que ellos tenían. Y vamos a leer en adelante. Bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Porque Moisés dijo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre, muera irremisiblemente. Pero vosotros, ¿qué decís? Basta, que diga un hombre al padre o a la madre, es corbán. Todo aquello con que pudiera ayudarte. Ahora lo explico. Y no le dejáis hacer más por su padre o su madre, invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición que habéis transmitido. Y muchas cosas hacéis semejantes a estas. Vamos a dejarlo ahí y después leemos más. ¿Qué es corbán? Cuando habla la palabra aquí de corbán, ¿alguien sabe lo que es? En alguna Biblia os sale en paréntesis, ¿no? El tema es que cuando alguien iba a dejar una herencia, normalmente pues la herencia en un momento dado un hijo pues iría pues, a la familia más cercana, y si hay unos padres que están ancianos o que están necesitados, pues esa herencia le viene bien a los padres para ser cuidados y para tener un cuidado, ¿no? En ciertas formas. Cuando lo que hacían ellos mal, vamos a ir primero a lo que es el corbán. El corbán era cuando uno decía corbán, era un acto, esas palabras te ataban legalmente a que la herencia quedaba en manos del templo. Toda la herencia quedaba para el templo y para los sacerdotes iban a manejar eso. Pero es que solamente con decirlo, al decir corbán, ataba legalmente. Entonces, lo que hacían los fariseos y los escribas era que los manipulaban a los hombres, y aun viendo que los padres a lo mejor necesitaban ese dinero, los manipulaban para que ellos entregaran la herencia al templo y dejaran que los padres se murieran de hambre. Entonces Jesús les dice, estáis invalidando con eso el mandamiento de Moisés que dice, honra a tu padre y a tu madre. Él, si ve que sus padres están necesitados, no os podéis quedar ese dinero, tendrían que ir a los padres para que tenga su cuidado. Y ahí está hablando, dice, porque el que no los honra, dice, el que maldiga al padre o a la madre muera irreversiblemente. Entonces, está hablando de eso. Y está diciendo, en cambio vosotros, os da igual que se mueran de hambre y que no sean cuidados, saltándose la ley de Moisés, que Dios le dio a Moisés, en que dice, honra a tu padre y a tu madre, por tal de pelear el dinero. Entonces, por vuestras tradiciones, por vuestras leyes, por una ley que vosotros habéis puesto, estáis invalidando la ley que Dios sí puso. ¿Entendéis eso? Entonces, por eso está diciendo aquí, cuando habla de lavar las manos, los jarros, Jesús los pone a parir, y los pone a parir siempre porque dice, venga ya, que tenéis en cuenta que todo lo que vosotros habéis inventado está primero.
Y lo que realmente Dios está pidiendo lo habéis escondido ahí y estáis poniendo primero vuestras leyes y tradiciones. Son tradiciones porque son leyes que pasan de generación en generación. Son tradiciones sacerdotales, los fariseos, etc. Entonces ahí está el tema de que Jesús lo que está marcando es diciendo: no podéis hacer esta injusticia, y vosotros más, llamando los que estáis aquí, los religiosos del momento, vuestras tradiciones os están matando. Por eso le dijo pues un montón de cosas, ¿no? Sepulcro blanqueado, manada de víboras. Se quedó bastante a gusto Jesús con los fariseos y los escribas. Aquí lo que tenemos que ver es, Jesús lo que quiso es un poco romper con esas tradiciones, ¿no? Y hacerle ver a la gente. Él, no solo a la gente como ejemplo, sino a los discípulos. Vemos, por ejemplo, que Pedro tuvo un gran problema. Cuando en Hechos se describe como un lienzo, viene de arriba y le muestra los alimentos, ellos no podían comer ciertas cosas, le muestra a Dios todos los alimentos y dice: come de lo que haya en la mesa. Y le muestra que tengan que ir a los gentiles. Y Pedro tuvo un problema. ¿Qué problema tuvo Pedro? Era un racista. No, pero pues también enseña eso en el pueblo de Dios. Bueno, la ley, claro. Era un racista, Pedro. Pedro era un racista y el tío tenía problemas. El tío tenía problemas. Dios le estaba hablando y el tío estaba ahí regañadiente diciendo: pero pues son mejores, ¿no? Pero esto no se puede hacer, ¿no? Y Dios se tuvo que coger y decirle: que no seas más tonto, tío, que es lo que te diga ahí, punto. Pero Pedro tenía un problema porque sus tradiciones estaban parando la obra de Dios en él. Las tradiciones, ¿sabes qué problema tenemos los hombres? Que casi siempre lo que intentamos es acomodar lo que es mío a lo de Dios. ¿Vale? Y entonces, bueno, esto está mal, ¿vale? Pero esta, a ver, mal no está. No, la palabra tampoco dice nada, entonces no es que esté mal, entonces lo que podemos hacer es que en vez de hacerlo así, pues lo muevo así, pero la hago. Yo quiero que penséis una cosa: cuando hacemos eso con una tradición o con una costumbre que nuestra familia nos enseña o lo que sea, claro, estamos hablando en un contexto de que, claro, que si tú faltas a eso, te va a caer la presión de la familia, ¿vale? Entonces ese es el miedo que muchos tienen, ¿no? ¿Cómo voy a romper esto? ¿Cómo voy a decirle, madre mía, se va a echar mi padre encima, se va a echar los hermanos, la familia, me van a tener como el rupturista, el que rompo la tradición, el que no guardo lo que hicieron mis antepasados toda la vida, nuestra cultura, Entonces, claro, esa es la presión. Y la presión hace de verte entre dos paredes y diciendo: a ver, yo Dios quiero hacer lo que tú quieres, pero se me van a echar encima todo. ¿Y qué hago, no? Y entonces tendemos a ¿qué? A fusionarla, y hacer ese pequeño sincretismo, fusionamos, manipulamos un poquito y decimos: pues mira, no lo voy a hacer como ellos, lo voy a hacer, pero diferente, ¿vale? ¿Vale, Dios? Así sí. Y Dios sabe lo que te dice. Dios te dice: haz lo que quieras. Dios dice: ¡que no! Oye, tú me quieres manipular, tú mismo, Matías. Entonces Jesús le dijo: vosotros estáis cogiendo la tradición y estáis aquí porque os hace falta para el templito y para vosotros, pues ahora metéis la tradición aquí y invalidáis lo que dijo Moisés. Sois unos hipócritas. Y así es como ve Dios a los que intentamos manipular la tradición y asentarla un poquito, mezclar con la palabra, diciendo no como ellos, pero y así nos ve Dios como hipócritas, sepulcro blanqueado, manada de víboras, etcétera, etcétera. Así ve Dios a la gente que coge la tradición y la hace buena. La tradición mala y la hace buena. Entiéndase, existen tradiciones buenas, pero la tradición que no es, que Dios te dice que no. Y tú dices: bueno, venga, va, sí, pero diferente a él. Así no quedo mal del todo con ellos y tampoco quedo mal contigo, Dios. Tú lo entiendes. Tú quieres que honremos al padre y a la madre. Por lo tanto, tú no vas a querer que ellos se lo tomen a mal. Entonces, de alguna forma, claro, ¿creéis que eso es quedar bien con Dios? Dios es Dios celoso y Dios no quiere medias tintas. Dios quiere o esto, o sí, o no, y ya está. ¿Quieres servirme? Pues sírveme. Y entonces Jesús, y Jesús lo que hablaba era lo que
Dios le decía. Jesús habla, y los profetas que hemos leído, y Pablo que hemos leído, Pedro, lo que Dios le ponía en el corazón, hablaban contra la tradición que no es de Dios, matándola, cortando por lo seco. Es más, Dios amaba tanto a su pueblo que lo hizo perderse 40 años en el desierto. ¿Para qué? ¿Para qué? Para que murieran por la tradición. ¿Por qué eran cabezones los viejos? ¿Por qué se murieron muchos de los mayores que salieron de Egipto? ¿Por qué se murieron muchos? Porque eran viejos. ¿Por qué se murieron? Porque muertos de hambre, de sed, ¿no? Se murieron por su cabezonería ante Dios de que no cambio. No, por aquí no. No, así no, es así mejor. No, de esta forma no, de la otra mejor. Por su cabezonería, por las tradiciones que tenían, no entraron en la tierra prometida. Murieron. Dijimos el otro día, el miércoles pasado, sométete pues a Dios y el diablo irá. Si no te sometes a Dios 100%, el diablo siempre está dando la gana. Someteos a Dios y el diablo huirá. ¿Por qué? Porque dijimos, el diablo no tiene poder en sí mismo, tiene el poder de la voluntad que usa de los hombres. Por lo tanto, si mi voluntad, no le doy nada de mi voluntad, sino que me someto mi voluntad toda a Dios, el diablo no tiene poder conmigo. ¿Y por qué, si lo vemos tan claro, por qué discutimos con Dios? No, Dios, esto no me lo toques. ¿Por qué? ¿Cuál es el problema de por qué le decimos a Dios, esto no me lo toques? Por la presión que tenemos exterior. Es solamente por la presión de los de fuera, de nuestra familia, de los que están a nuestro alrededor, de lo que van a decir, de que no me van a aceptar, de que van a decir que yo soy así, yo soy asá, van a decir, Gregorio, ya no tienes nada de paraguayo, lo has perdido todo, y así eso duele. Y entonces, de esta forma, nosotros empezamos a ser cristianos que encubren la verdad, cristianos que encubren la luz, cristianos que apagan la luz. Y si nosotros tenemos que ser luz del mundo y resulta que por estas cosas apagamos la luz, somos cristianos encubiertos y encubrimos la verdad de Dios. Y por lo tanto, si encubrimos la verdad, estamos dejando que vivan en mentira. ¿Sabes qué? La mejor forma de amar a tu familia es que les lleves a la verdad. Pero es el mayor querer, es el mayor amor. Más amor que tenía Dios por el pueblo de Israel y al desierto lo llevó. ¿Pero por qué? Porque de tanto amor que tenía por ellos los quería puros, sin mancha. Entonces, si amáis vuestra familia, no tenéis que dejaros llevar por las presiones de esa familia, sino que por amor tenéis que marcar la verdad. Y esto es así. Siempre lo hemos hecho así, porque no hemos conocido la verdad. Pero ahora hemos conocido la verdad y nos hace así. Y seguramente algunos le dejarán de hablar, otros no querrán saber nada de ti, otros se arrepienten y cambian y empiezan a vivir la verdad. A lo mejor no inmediatamente, pero a lo mejor sí al tiempo. Eso es ser luz. En medio de la oscuridad de tu familia, que siempre ha vivido tradicionalmente y sin la luz de Dios, tú llegas como velita. ¡Pim! Papá, mamá, tío, tía, hermano, que esto no es de Dios y no lo voy a hacer más. Y se defiende los ojos, pues como esa luz, la luz, vamos, se defiende los ojos a la familia en Corea. Pero es la forma de ser luz. Eso es ser luz. ¿Estáis escuchando eso? Es palabras muy sencillas, palabras muy fáciles. Eso es ser luz. Pero ¿cómo cuesta ser ese tipo de luz? Porque las presiones familiares, yo os digo por experiencia, yo no es que todos tenemos tradiciones, todos tenemos costumbres. Y cuando hablamos de tradición y costumbre siempre quedamos, o sea, se nos vienen a la cabeza las típicas que se ven más. No, todos tenemos
tradiciones, culturas diferentes, ¿no? Costumbres diferentes. Entonces, yo solo te digo una cosa. Yo mismo también lo experimenté, de que cuando llegó mi momento de vivir mi vida, casarme y entender la palabra, pues que mi familia, mis padres, no entendieran ciertas cosas que yo iba a hacer. ¿Y qué te crees? ¿Que no provocó enfados y no provocó discusiones? Sí, pero las provocó en su momento y ya no las provocó más. Ya sabían que yo lo iba a hacer así. Y luego, aún ellos mismos aceptan que lo que hago yo, pues es verdad que es la verdad. ¿Por qué te digo eso? Porque el ser luz te va a provocar discusión seguro. O sea, no intentes huir de la discusión. No intentes huir del problema o la presión. Te lo va a provocar seguro. Te lo va a provocar. Una mala situación con la familia, te lo va a provocar. Pero tú lo que tienes que entender es a quién quieres obedecer. Si la presión te puede y te quedas ahí a medias, pues entonces simplemente pues vas a estar siempre de la misma forma. Porque nunca vas a dar el paso de ir confrontando todas las tradiciones que vienen de la familia. Por lo tanto, Jesús nos habla de que hay dos cosas que tenemos que tener claras con las tradiciones. Una, que la tradición nos aleja de Dios. Las tradiciones que no están en la palabra. Y en general, las tradiciones suelen esclavizarnos. Las tradiciones muy arraigadas. Porque cuando nos arraigamos a ciertas formas de hacer, de comer a cierta hora, de ir vestido de cierta forma, cuando nos arraigamos a eso, parece que se hace un mundo cambiar ese tipo de costumbre. Y a veces nos esclaviza. Y nosotros somos libres. Y tenemos que entender que los que nos rodean, si son oscuridad, vamos a tener que ir en contracorriente, vamos a tener que ser luz. Y eso no va a ser fácil. Yo quiero que por favor tú le digas al de al lado, romper con la tradición no es fácil. Romper con la tradición no es fácil. La primera, he dicho solo. ¿Vale? Romper con la tradición no es fácil, pero romper con la tradición es necesario. ¿Escucháis ahí? No es fácil, pero es necesario. Si no someto toda mi vida a Dios, Dios no puede usarme como quiere, porque no soy totalmente libre. Conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Y la verdad choca con la tradición que va fuera de la verdad. Y la verdad, si la tomo para mí y actúo en la verdad y rompo con la mentira o con las medias verdades, que son mentiras igual, eso me hace libre. Pero si yo la conozco la verdad, pero no la hago mía, pues simplemente soy, bueno, Jesús dijo varias palabras. Amén. ¿Vale? Entonces tienes que entender que primero la tradición te aleja de Dios y segundo la tradición te conduce a pecar. Te aleja de Dios y te conduce a pecar. Tenemos que hacer un poco un examen de algo que tendréis que hacer de aquí a la semana que viene. Deberíais hacer una lista de costumbres o tradiciones que arrastráis de vuestros padres. Sea de celebraciones de fiestas, sea de manías, vestimentas, cosas que luego se puede tachar, no, esto no es costumbre, eso es tontería tuya, no pasa nada, pero hacer una lista no es para nadie, no es para que la vea nadie, es para que vosotros la veáis reflejada, porque a veces no nos combinamos qué tradiciones tenemos, qué costumbres tenemos, y que cojas, cuando la tengas, estáis escuchando aquí, todos, aquí los muchachos, cuando tengas la lista, que una a una busques información en la palabra si esa pasa por el árbol. Si esa pasa por la palabra. Y si veis que tachar las que pasan, esto no es un problema. La tacháis. La que no dice nada, dejadla en redonda. Todo me dice, no todo me conviene, ¿no? Dejadla en redonda porque la examinaremos un poco más. La que la palabra la rechaza. Yo siempre lo digo, y estamos terminando con esto, siempre lo digo, muchas cosas hasta que no las escribimos en un papel ya queremos no lo vamos a olvidar. Escríbelas en un papel
una lista de costumbres que te han transmitido tus padres, de tradiciones. Escribe en un papel, examínalas con la palabra y empieza a tachar, redondear y decir, esto es de Dios, esto no es de Dios. ¿Sabes quién sale ganando? Tú. Sales ganando tú solamente, ¿vale? Por lo tanto, vamos a hacer ese examen y vamos a ver qué es lo que realmente le daña a Dios de lo que nosotros hacemos, qué es una tradición que le daña a Dios. Y sepas que si tú participas de la tradición o de la costumbre que no está en línea con la palabra, solamente por la crítica, el rechazo o la presión que vas a recibir de tu familia, que por eso tú sigas con esa tradición, estás siendo un fariseo, estás siendo un religioso. Y si eres un fariseo, un religioso, estás yendo en contra de la palabra de Dios, ¿vale? Solamente decirte que si ignoras la verdad por satisfacer un placer, o por agradar a tus padres, o por agradar a tu familia, si ignoras la verdad por eso, estás haciendo que Dios, que el sacrificio de Jesús, que la palabra de Dios sea inefectiva contigo. No hay eficacia. No te valdrá la palabra de Dios, no te valdrá el sacrificio de Jesús, no te valdrá que invoque ahí a Dios y toda la Trinidad entera y yo qué sé más. No te valdrá si tú estás poniendo otras cosas delante de eso. La palabra pierde su eficacia en el momento que las tradiciones están primero. Entonces no estamos sometidos a Dios y el diablo tiene autoridad para dañarnos, ¿vale? Solamente acabar diciendo que existen tradiciones y normas que nos sirven de orden. De orden. Porque hay que tener un orden en cosas. Y existen tradiciones que nos sirven para tener un orden también. ¿Vale? Entonces, no todas las tradiciones son malas, pero hay que examinarlas. Y las que son malas, hay que poner a Dios primero. Y poner a Dios primero no es pequeño secretismo, no es aceptarlo a mi manera. Poner a Dios primero es, Dios dice esto, yo corto con esto y me da igual lo que vayan a decir los demás. ¿Vale? Si tú te ves a ti mismo, que te ves con una actitud de autojustificarte y de intentar buscar excusas para seguir con esa tradición, entonces míratelo bien, porque seguramente dentro de tu ser, el viejo hombre todavía quiere estar en esas tradiciones y estás teniendo una lucha con el nuevo hombre, la nueva naturaleza. Entonces no intenta autojustificar lo que no es de Dios. No intenta autojustificar. Miremos la palabra y si es, y si no es, no es. ¿Vale? Eso es para los que quieren que Cristo sea lo primero en su vida. Para los que quieren ser hijos de Dios como Dios realmente desea. Si queremos ser cultistas o gente ritual, gente que se llama cristiano, pues entonces cualquier cosa está bien. ¿Ok? Molt bé.